Ya está con nosotros, preparadísimo, Vi. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Tienes ahí una foto que se ha paseado. Vamos a pantalla entera, por favor, José. Ahí está. Ahí nomás, ¿no? Creo que lo dice todo, ¿no? Pero cuéntame un poquito, tú también has tenido la suerte de visitar el Vaticano con Juan Pablo II. Cuéntame un poco. Sí, mira, bueno, hace muchos años, ¿no? Muchísimos años, cuando era reportera, tuve la oportunidad de estar en el Vaticano y efectivamente te exigen una vestimenta oscura. No necesariamente negra, puede ser azul marino. En ese caso yo fui con azul marino, pero no recuerdo la exigencia de la mantilla, porque además he visto otras fotografías con otros personajes donde sí van de riguroso negro, pero no con la mantilla. Entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención esta puesta en escena, pero además los colaboradores o la gente del Vaticano que ha tomado la fotografía, lo que también expresa la fotografía es una expresión, ¿no? Una expresión adusta del Papa, de incomodidad hasta cierto punto, aunque podría ser el momento que se toma la foto, ¿no? Pero ¿cómo es una imagen? Me ha llamado la atención. Una imagen vale más que 1000 palabras. Así y claro, más, o sea, pareciese que lo ha recibido ante la presión diplomática, pero luego en la fotografía ha decidido mostrar, digamos, ¿no?, la verdadera esencia o lo que el Papa quería decir a través de la cara que puso en esa fotografía. Que dicho sea de paso, Mónica, no ha sido como uno hubiese esperado, ¿no? Si hubiese sido todo sonrisas, etcétera, que sea la gente de prensa de la presidenta Boluarte quien lo hace público, sino ha sido el Vaticano quien la ha transmitido, quien la ha hecho pública, como un poco para lavarse las manos. Sí le hemos recibido, pero esta es la actitud del Papa al haber recibido a Dina Boluarte, presidenta del Perú. Ahora, hay una discusión en ese sentido. Obviamente el Vaticano no lo ha confirmado de esa manera, pero lo que parece es que esta ha sido una fotografía y luego Dina Boluarte y el equipo con el que ha viajado se ha reunido con los representantes del Vaticano, pero no ha tenido estrictamente una reunión con el Papa, ¿no? O sea, ha tenido el momento de la fotografía, es lo que dice. O sea, como las fotos al vuelo en Nueva York, en la ONU. Como la de Biden. ¿Qué pasó? La verdad, ¿no? Pero en todo caso, mira, más allá de eso, no sé, parece que yo siento que no le favorece, ¿no? Para nada, o sea, me parece que, digamos, desde el comienzo se criticó el viaje y ahora no le ha podido sacar nada positivo. Es decir, si se le criticó desde el comienzo, ahora las críticas arrecian y con legitimidad porque no ha podido lograr absolutamente nada positivo para su imagen de este viaje. Es más, creo que ha perdido no solamente la fotografía con el Papa, sino justamente el contexto que le tocó vivir dentro de, digamos, ¿no?, la frivolidad del viaje per se. Justamente se topa con la crisis de los ciudadanos peruanos en Israel y la reacción que tuvo el gobierno, más allá de la mentira de Alberto Tarola, a decir que lo habían decidido desde el día 1, cosa que es, ¿no?, totalmente mentira, porque queda claro que si lo habían tomado desde el día 1, lo mencionaba desde el día 1, han ido tanteando la reacción de la ciudadanía y en base a eso han tomado la decisión. Bueno, o sea, ha llegado con 25 peruanos, eso de alguna manera le ha salvado el último tramo, pero lo cierto es que la crítica es válida. Correcto. Yo tengo que poner punto final, adelante contigo. Gracias, Mónica. Nosotros arrancamos sin medias tintas. Suéltame la cuña, por favor. Bien, dejamos entonces el tema de Dina Boluarte. ¿Teníamos algo más del Papa? Ah, bueno, sí, tenemos justamente la comparación. ¿Quién fue vestida similar? Fue Cristina Fernández de Kirchner, pero claro, con un sombrerito, no es distinto, claro, de negro, pero el tema de la mantilla, o sea, hasta para eso, ¿no? Mal asesorada, no pretenciosa, frívola, se quería tomar la foto con el presidente. Y eso ha sido solamente, digamos, la parte que seguramente ella personalmente quería, necesitaba, se moría de ganas de tomarse la foto con el Papa, ¿no?, Francisco. Los otros ha sido igual de desastroso, es decir, en Alemania se ha reunido pues con el alcalde de ¿qué? ¿Cuál fue la ciudad? De Stuttgart, creo. Stuttgart, y con el presidente de Alemania, que es pues una figura protocolar. Ya lo decía yo la vez pasada, es el canciller. Quien tiene el poder, es el verdadero jefe de gobierno en Alemania. Pero ahí está, obviamente sí,
mostramos la diferencia en la foto. Claro, también Cristina argentina, tendencias, ¿no? Izquierdosas, peronista, también el Papa, ¿no? En su juventud, y creo que hasta ahora tiene esa tendencia, pero ahí está la fotografía. Repito, lo dice Fernando Vivas también en una crónica el día de ayer, me parece que ha sido un fracaso y que le ha restado, más que sumarle el viaje a Europa de la presidenta Dina Boluarte. A ver, vamos a estar más adelante con dos invitados, Miguel Ángel Rodríguez Mackenzie y Farid Cajat, obviamente para tratar el tema de Israel, Palestina, la Franja de Gaza específicamente. Pero antes algunos comentarios, tengo dos noticias importantes que compartir con ustedes. A ver, la primera ha sido, digamos, algo que yo he venido criticando constantemente, ¿no? Desde que se armó toda esta presión, el equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, cuando equivocadamente la prensa está para criticar, para cuestionar, y se creó esta figura de héroes, estaba prohibido cuestionar, criticar, y no es que quiera jamonear, pero no estábamos equivocados en el sentido de que la falta de presión, la falta de un acuerdo en el cual el poder, la sartén por el mango, la tuviese el Estado peruano, la Fiscalía y no la empresa Odebrecht, ha terminado en este papelón del equipo Lava Jato, en el cual Jorge Barata se ha zurrado en el acuerdo de colaboración eficaz y ha dejado en fuera de juego, en offside, a José Domingo Pérez, Rafael Velabarra. Pero el problema, señores, no es solamente ellos. El problema es lo que le hace a todos los peruanos, a la justicia peruana. Ese es el problema. Dejemos de personalizar el tema en Velabarra y José Domingo Pérez, más allá de que justamente ellos son los responsables. ¿Por qué? Porque nadie dejó que se le critique, y al que se le criticaba se le cortaba la cabeza. Alguna crítica, ¿no? Algún mea culpa deberían hacer algunos colegas que justamente no cumplieron con su chamba, que es cuestionar, preguntar, fiscalizar. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Primero que todo, luego la firma de César Nakazaki, ¿no? Como abogado de Jorge Barata. Y este tema, que hay que decirlo, lo empuja tanto Barata, parecería en coincidencia con la defensa de Ollantumala Nadine Heredia. Porque vaya que la decisión de Barata le cae como anillo al dedo a la defensa de Ollantumala Nadine Heredia. Y dentro de todo lo que dice Nakazaki y dentro de lo que dice justamente la defensa de Humala Heredia aquí en el Perú, Wilfredo Pedraza y Espinosa, solamente quiero recordar algo que parece que ha pasado al olvido o ha pasado por agua tibia, que fue un artículo que escribió en La República los abogados que contrató Ollantumala en el Brasil para intentar evitar justamente las declaraciones de Barata. Hemos saltado de una declaración del Tribunal Federal, por eso es que es engañosa las declaraciones de Nakazaki y engañosas también las declaraciones de la defensa de Ollantumala, cuando dicen que la justicia brasilera le prohíbe declarar aquí en el Perú a Jorge Barata. Nadie se lo prohíbe, no lo digo yo. Jorge Barata, incluso los abogados de Odebrecht, que finalmente han sido dejados de lado para poner a Nakazaki únicamente en este caso. Ahorita voy a ir a ese tema de fondo. Incluso ellos habrían estado de acuerdo en que Barata venga a declarar. Entonces, esto ha surgido de la falta de interés y la falta de presión de la Fiscalía, y que Barata simplemente se ha zurrado en la decisión. ¿Por qué se ha zurrado? Después lo voy a explicar, porque también es tonta, es infantil, es ingenua la decisión de José Domingo Pérez de haber pedido justamente la revocatoria del acuerdo sin tener un as bajo la manga, que desgraciadamente parece no tenerlo. Pero vamos por partes. Regreso a los abogados que contrató Humala en el Brasil para evitar de todas las maneras que Barata pueda declarar. Se presentan en el Brasil y efectivamente piden este tema, pero la justicia brasilera dijo que no podía declarar en el Brasil en base, no solamente no podía declarar en Brasil, tampoco podía hablar de, finalmente, MyWebDay y Drausis, que son justamente los sistemas en los cuales Odebrecht había escrito todas las coimas que había pagado en distintos países y sobre todo en el Perú. Ustedes recordarán que en el acuerdo solamente se aceptan 4 casos de corrupción, lo que fue una vergüenza. Todo eso es parte del mal trabajo de los fiscales y de todo el poder que sintió Barata y compañía Odebrecht, que tenían a los fiscales en la mano. Los fiscales prácticamente trabajaban para ellos. La Posta en el Ecuador luego sacó una serie de información que aparecían 15 proyectos más.
incluido el tema del gasoducto. Y Bela Barba y José Domingo Pérez nuevamente empezaron a silbar y vinieron con este cuento de que el acuerdo era progresivo, que a medida que se encontraban nuevas pruebas podían voltear donde Odebrecht y decirles, oye, mira, tengo esto, y Odebrecht reconocían. Y sin embargo, habiendo las pruebas de la posta, que llegaron vía Brasil y Suiza, no vía Brasil, no ampliaron a ningún caso más el acuerdo de colaboración eficaz. Solamente para que tengan el contexto. Leonardo Masut, Gustavo Enrique Badaró y Marco Aurelio de Carvalho fueron los abogados que efectivamente lograron en Brasil que el Tribunal Supremo le diga a Barata, oye, tú no puedes declarar por Drowsy y Web Day porque son pruebas ilícitas, ¿no? Nunca se manejó bien el tema de la cadena de custodia, por lo tanto no puedes declarar sobre esos temas. Pero miren solamente lo que dijeron y escribieron para un artículo en La República los propios abogados de Ollantumala en el Brasil, solamente para desmentir, ¿no?, a Nakazaki, ahora abogado de Barata, para desmentir a Barata y para desmentir también a los abogados de Ollantumala, Nadine Heredia. Leo, por ello, escriben los tres abogados, quedó prohibido que en territorio brasileño se realicen actos que tengan por objeto instruir un proceso como ese que se sigue contra el expresidente Ollantumala. Sin embargo, no se prohibió, ni podría hacerlo, que los demás actos del proceso se desarrollen en territorio peruano. En este caso, si Odebrecht no ha declarado aún en Perú, se debe en un primer momento a que en noviembre del 2022 hubo una negativa de la empresa para dar el testimonio de sus funcionarios, denunciando el incumplimiento del acuerdo de colaboración por parte de Fiscalía. En un segundo momento, por no cumplir con el procedimiento del exequatur e intentar reemplazarlo por un trato directo con los testigos. Y en un tercer momento, por la falta de interés de los funcionarios, Barata entre ellos, de viajar a Lima y declarar. Esta es una cuestión que le toca evaluar a la justicia peruana, que, como toda nación soberana, tiene plena competencia para determinar el destino del caso. Barata sí podía hacerlo, sí podía venir a Perú, no ha querido hacerlo. Y esto me lleva justamente a la decisión apresurada, decía yo, qué sé yo, ingenua, negligente, desinformada, con la cual nuevamente actuó el fiscal José Domingo Pérez. Presenta ante la señora jueza del quinto juzgado Investigación Preparatoria Nacional Especializado el pedido para la revocatoria del acuerdo de beneficios de colaboración eficaz. ¿Ok? Es decir, como Barata no ha declarado, se supone que se pone, yo lo dije aquí el martes, que el Perú debería efectivamente exigir el cese de ese acuerdo, pero no para que nos olvidemos del tema y persigamos a Barata, cosa que no lo vas a poder traer preso, sino para intentar cambiar el equilibrio de poderes, tratar de recuperar el dominio sobre tus colaboradores eficaces que la Fiscalía debería tener. Un acuerdo de colaboración eficaz siempre tiene que tener la Fiscalía encima. Es la Fiscalía quien acepta al delincuente, que te confiesa los delitos y además te dice, perdóname por favor que yo te voy a brindar información. Nunca puede ser que quien tiene la batuta es el delincuente y no la Fiscalía. ¿Ok? Entonces, ese es mi punto. Si José Domingo Pérez en verdad quiere presionar a que Barata, los otros tres testigos y la empresa Odebrecht se allanen a lo que habían acordado inicialmente de brindar toda la información, lo que tendría que hacer es primero no solamente denunciar el acuerdo con Jorge Barata, tiene que pedir la revocatoria de los 4 funcionarios de Odebrecht. Tiene que pedir la revocatoria del acuerdo con la propia empresa, porque recordemos que algo que siempre se dijo es un acuerdo corporativo. Bueno, corporativamente se tendría que pedir revocatoria. Y además, para hacer eso, tendría que haber asegurado primero que tiene ases bajo la manga para presionar a la empresa y que le sea más costoso que ese acuerdo sea revocado a que se allane a los pedidos de la Fiscalía, que reconozca más delitos, que entregue todas las pruebas, que venga al Perú a declarar sin problemas. ¿Para eso qué necesitas? Viejo, esto se resuelve en una palabra. Tú ya no puedes ir a buscar a Jorge Barata y a los otros 3 funcionarios para meterlos presos. Eso no va a pasar, no hay tratado de extradición, Brasil no extradita a sus connacionales. Eso no va a pasar. Por lo tanto, la respuesta es la única cosa que le interesa a Odebrecht y a sus funcionarios, la plata. Odebrecht sigue teniendo proyectos aquí en el Perú, tienes que incautarlos. Jorge Barata le ha traspasado propiedades a su familia, tienes que ir por ellas. Hay otros funcionarios, como el señor Raimundo Serra,
que fueron de los que más coimearon y hacían las relaciones públicas, que también tienen propiedades, que les encanta el Perú, ellos quisieran regresar. Por esa parte tienes que ir, tienes que revocar el acuerdo de los 4 y el corporativo con la empresa y tener armas para presionar a la empresa. Si no, no vas de nada, José Domingo Pérez, no nos siga vendiendo humo. Tiempo, por favor, José. 10:15, vamos con el tema. A ver, vamos a abordar un tema, ¿no? Complicado, porque parece que todos se han olvidado, no sabemos por qué intereses, ¿no? Porque, claro, cuando había una versión de la historia, antojadiza, interesada, de una parte, era noticia en todos lados. Todos los medios de comunicación tuvieron estos famosos videitos en los cuales se intentaba culpar absolutamente y únicamente a Corpac del accidente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya concesión la tiene la empresa alemana basada en Frankfurt, Frankfurt Airport. Hablo de Lima Airport Partners. Con la colaboración de nuestra compañera Ana Briceño, hemos justamente profundizado en el tema para darles más información, incluso y dejar las cosas más claras. Un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, mueren 3 bomberos aeronáuticos. Creo que tenemos las fotografías de las personas, yo voy a mencionar sus nombres. Ángel Torres García, 44 años, Nicolás Santagadea Morales, 23 años, Manuel Villanueva Alarcón, de 31 años. Ahí está la fotografía, que descansen en paz. Esto fue el 18 de noviembre del 2022. Ojo al dato, porque el 20 de noviembre, 2 días después, se apersonan ante la Fiscalía la empresa Lima Airport Partners, a través de un apoderado legal, y le entregan un documento a la fiscal penal del Callao, Raquel Arroyo, en el cual informan, no sé si tenemos justamente el documento, quiénes van a ser nuestros abogados en nuestra representación. Me voy a mover. Ahí está. Estudio Arbizú Gamarra, dice, representado por José Ángel de la Cruz, que es justamente el apoderado. Ante usted me presento y, como he dicho, mejor procede, dice que presento a los abogados. Apersono el estudio jurídico Arbizú y Gamarra, representado por los abogados Ronald Gamarra, registro de abogados, Julio César Arbizú González y Jimmy Manuel Sotomayor Herrera. Finalmente los presentamos como abogados. Era noviembre del 2022, a 2 días del accidente. Todo bien, ¿no? Finalmente, a ver, Lima Airport Partners puede presentar a los abogados que quiera. Claro, sí llama la atención que el estudio de abogados, sí, los ex procuradores, Arbizú y Gamarra, sí, digamos, siempre se han presentado por las causas justas, siempre defienden, al chico, al indefenso, y aquí obviamente fueron por la gran empresa Lima Airport Partners, que tiene varias denuncias, ¿no? Y que obviamente iba a estar en una situación complicada, porque desde que se dio el accidente inicial, quedaba claro que Lima Airport Partners, al igual que Corpac, podrían estar obviamente involucrados en una investigación, si se quiere, de homicidio culposo, de tener alguna responsabilidad en la muerte, desgraciadamente, de estos 3 bomberos. El problema surge cuando, sin conocer este documento, que es del año pasado, durante este año, inicios de este año y en el transcurso de todo este año, vimos que justamente Jimmy Sotomayor era el abogado de los familiares de las 3 víctimas que acabamos de ver. Entonces, teníamos a Jimmy Sotomayor, quien había sido presentado por Lima Airport Partners como abogado de la empresa Lima Airport Partners, representando también los intereses de los familiares de las víctimas. Los familiares le comentaron a nuestra periodista que eligieron a Jimmy Sotomayor porque había sido el abogado del caso Inti Bryan. Tenía justamente esta imagen. Había llevado adelante el caso Inti Bryan. La familia confió en ello, le dio toda su confianza. Nuestra compañera habló con la familia y la familia le dijo que no sabían nada de que Jimmy Sotomayor también, o inicialmente, era también representante de la empresa Lima Airport Partners.
no tenían ni idea. Se enteraron justamente por el comentario que yo hice hace algunas semanas. No sabían nada de que formaba parte del estudio Arbizu Gamarra, abogado de LAP. Y luego, después de nuestro comentario, efectivamente, Sotomayor se reúne con la familia y la familia le ha dado su entera confianza. Dicen que ellos siguen confiando en la imagen de el abogado porque defendió a Inti Brian. Esa ya es una decisión de la familia. Creo que no le hace bien a su caso, ni a los intereses de la memoria de la familia, pero esa es una opinión muy personal. Nuestra periodista, obviamente, se comunica con Jimmy Sotomayor y le pregunta, ¿cuánto dejó de ser abogado de Lima Airport Partners? Porque ellos dicen que, y le dijeron a la familia, ya no soy abogado de Lima Airport Partners. Ya no soy el abogado de Lima Airport Partners. Y claro, uno diría, bueno, efectivamente, la fecha es 20 de noviembre del 2022. Claro, si ya no lo era, por lo menos debió decirle que lo fue en un momento. Pero, según la familia, lo que le dice a nuestra compañera, nunca se lo dijo. Llama a Sotomayor para preguntarle hace cuánto dejó de ser abogado de Lima Airport Partners del aeropuerto Jorge Chávez, que digo, podría estar involucrada en responsabilidad. Además, voy a llegar más adelante a ello. De hecho, el informe del MTC así lo informó, justamente hace algunas semanas cuando yo lo comenté. ¿Cuándo dejó de ser abogado de LAP? Y si tiene una carta que acredite que renunció al estudio Arbizu Gamarra. Porque yo me acuerdo que hacíamos las investigaciones, vimos efectivamente Jimmy Sotomayor y hasta hace nada aparecía bien grandote. Recién creo que hace una semana ya no está en la página web, pero aparecía hace un mes, hace 2 meses, el señor Sotomayor, parte del estudio Arbizu Gamarra. El abogado se fastidió, Sotomayor, y no entregó ninguna prueba. Veamos, por favor, lo que tenemos en su cuenta de Facebook de Jimmy Sotomayor, quien, repito, él dice que ella renunció, pero no entrega ninguna prueba y se molesta. Porque aquí todos son víctimas, todos se molestan, ¿no? Todos se molestan. Vamos rápidamente con el Facebook, aquí lo tengo. Ponente, agosto 2023, agosto 2023. Jimmy Sotomayor Herrera, jefe del área penal del estudio jurídico Arbizu Gamarra. Jimmy Sotomayor, 12 de septiembre. Abogado especialista en Derecho Penal por la PUC, jefe del área penal del estudio Arbizu Gamarra. Claro, él dice, bueno, sí, es que lo han puesto, porque así me conocen, yo no puse, yo no quise hacer nada, no quise cambiarlo, no quise corregir. Es curioso, ¿no? Como, dos personas, tan incisivas como Arbizu Gamarra, ahora, y Jimmy Sotomayor, él decidió finalmente no cambiar ese tema. No era tan importante hacer la corrección. Cuando estaba presentado como abogado de la empresa Lima Airport Partners y también como abogado de la familia de las víctimas. ¿Tenemos una más? Ah, ok, ponme la de LinkedIn, porque, corrígeme si no me equivoco, pero el LinkedIn lo cambia uno mismo, ¿verdad? El LinkedIn lo cambia uno mismo, lo actualiza. Y hasta octubre del 2023 aparece como jefe del área penal. 3 años, 8 meses. Mándanos, por favor, la carta de renuncia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estupidez está hablando Jude Walker? Gallito. Dice, el fiscal Acaro Venezuela, ok. Entonces, eso, claro, uno diría, bueno, sí, Cristian, son pruebas indiciarias, pero claro, es una conclusión a la cual tú estás llegando, ¿no? Es una conclusión a la cual tú estás llegando. Claro, el sentido común diría que efectivamente lo ha sido y que ahora que se ha puesto el tema, habría finalmente hecho las movidas y cambiar y recién está corrigiendo algo que nunca se debió dar. Pero a ver, en la prensa, en los gringos dicen, don't tell it, show it. No me lo digas, sino muéstralo. Yo creo que aquí estamos cumpliendo mostrarlo, pero para que hayan más todavía elementos de prueba. Olvídense de lo que digo yo. ¿Qué importa lo que diga el loquito? Déjalo nomás que hable tonterías. La propia fiscal, ¿ok? La propia fiscal que ahora ve el caso, le manda el 2 de octubre, ¿ok? El siguiente documento que paso a leer. 2 de octubre del 2023. Se advierte a Fojas 104-141 en escrito de apersonamiento presentado por el estudio jurídico Arbizu Gamarra en representación de Lima Airport Partners, firmado por el abogado Ronald Gamarra, el abogado Julio Arbizu y Jimmy Sotomayor Herrera. Posterior a ello,
el abogado Jimmy Sotomayor Herrera viene ejerciendo defensa a favor de los familiares de las víctimas del accidente, presentando escritos en el cual aparece el logo de un estudio jurídico propio. En ese sentido, se conoce que el abogado defensor no puede defender a la parte investigada y agraviada a su vez, por lo que a fin de que no exista conflicto de intereses en las investigaciones, resultando que el Ministerio Público también es el defensor de la legalidad, se solicita al abogado Jimmy Sotomayor acredite su defensa exclusiva con los agraviados sin vínculo con la empresa Lima Airport Partners, cuyos trabajadores resultan ahora ser investigados. Hasta ahora no lo ha mandado, o en todo caso no los ha querido mandar. Hay tantas cosas que ha podido hacer, ¿no?, los amigos Arbizu, Gamarra, el propio Sotomayor, para buscar aclarar ese tema, más allá de ponerse gallitos y hasta malcriados. Pero solamente parece que así es el tema. Lo triste, y ya me gana el tiempo, lo triste es que había gente que tenía, ¿no?, hasta una admiración, ¿no?, por esto, ¿no?, por cómo se presentaba. Defendemos causas justas. Repito, no tiene nada de malo defender a Lima Airport Partners. Lo que me parece malo es que ya esa figurita, ¿no?, de causa justa, no somos, ¿no?, los luchadores de los defensores, ¿no?, ya viejo, eso ya acabó. Enhorabuena, te está yendo bien, cojonudo. Eres un abogado penal, firmas contratos con las empresas más grandes que te pegan un montón de plata, enhorabuena. Pero ya no sigamos aprovechando, ¿no?, esa imagen, eso no está bien. Y el tema, esta movida, que no lo digo yo, lo dice la fiscal Raquel Arroyo Acostupa. Viejo, ¿qué están haciendo? Acá hay un conflicto de intereses, por favor. En todo caso, tendría que mandar un escrito desdiciéndose del apersonamiento que habían hecho los tres. Dime, José. Ok. ¿Qué pasó? Porque esto es lo que yo quiero decir. Entonces, uno retrocede y dice, pero escúchame, tranquilo, Cristian, pero Jimmy Sotomayor, cuando defendía a Lima Airport Partners, según el documento, ¿no?, ellos han dicho que ya no nos han dicho cuándo dejaron de trabajar, pero también defendía a los familiares. ¿Se ha notado, digamos, alguna práctica que muestre que el abogado Sotomayor, digamos, trató de favorecer de alguna manera a Lima Airport Partners? Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones, porque esta fue una campaña que, repito, rebotó en Tutili medio de comunicación, prensa radial, prensa escrita, ¿no?, prensa televisiva, dominicales también sacaron notas, que fue el famoso video de lo que efectivamente aquí yo también he denunciado. La mafia que hay en el sindicato de controladores aéreos, que no permite que entren nuevos controladores y que hace que justamente haya gente trabajando sobre horas, gente cansada. Se trató de utilizar, sacándose de la investigación y mandársela a todos los medios para culpar únicamente a Corpac del accidente y de la muerte de los tres. Y el señor Sotomayor aparecía en todos los medios declarando que efectivamente quedaba clara la única responsabilidad de Corpac respecto a los muertos de los tres bomberos. Aparecen controladores aéreos durmiendo, abogados de bomberos fallecidos en el Jorge Chávez, denuncia que Corpac ocultó videos. Claro, no decía que al mismo tiempo era abogado de Lima Airport Partners y que así se había presentado ante la fiscal. Accidente en Jorge Chávez, abogado de bomberos, denuncia que Corpac entregó videos sin audio. Todo mal. Al final, efectivamente, salió el informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y Raquel Arroyo, el 11 de octubre, cumpliendo su trabajo y siguiendo el informe que había sacado el Ministerio de Transportes, una entidad exactamente, no me acuerdo cuál es, abre una investigación correctamente. Abre una investigación en la cual incluye, como yo lo había dicho desde el inicio, lo más probable es que la responsabilidad sea compartida, desgraciadamente, porque fue un cúmulo de errores, negligencias, falta de profesionalismo, tanto de Corpac como de Lima Airport Partners. Y así lo entiende el informe y así lo entiende la fiscal, quien abre una investigación en el cual aparecen como investigados 4 trabajadores de Corpac y 4 trabajadores de Lima Airport Partners. ¿Tenemos ahí el documento? ¿No? Homicidio culposo, los agraviados, Ángel Torres, Nicolás Santagadea. Vamos acá, a pesar de que la fiscal debió poner los 3 nombres, me parece. Ángel Torres García, Nicolás Santagadea y Manuel Villanueva Alarcón. Ok, los imputados, personas en proceso de identificación, la fiscal a cargo Arroyo. El 18 de noviembre del 2022 cuenta un poco los hechos imputados. No hemos podido
acceder al documento. Esto habla efectivamente, ¿no?, de una fiscal que no lo quiere compartir, a diferencia, ¿no?, de otros fiscales que, buscando el tema mediático, está haciendo una investigación, me parece, ¿no?, seria. 4 imputados. No tenemos los imputados de Corpac, vamos a presentarlos, ni bien los tengamos. Tenemos los imputados de Lima Airport Partners. Abraham Vega Mesías, vamos a decir investigados, ¿ok? Porque estamos en la etapa de investigación preliminar. Luego pasamos a la preparatoria y si es que va o no la acusación, que luego pasa por un control de legalidad para iniciarse un juicio. ¿Ok? Abraham Vega Mesías, Juan Salas Rivera, Paul Sánchez León, Carlos Peña Mendoza. A mí lo que me preocupa es que, claro, las víctimas mortales, esas son irrecuperables. 3 víctimas mortales, pero aquí, desgraciadamente, se juega un tema económico. Y eso también hay que decirlo. Lima Airport Partners y el estudio Arbizu Gamarra, defensores de Lima Airport Partners, se juegan finalmente el bolsillo de su cliente, Lima Airport Partners. Porque una vez que se vayan definiendo los responsables de la muerte de los 3 bomberos, por añadidura, por extensión, se van a empezar a activar justamente el tema de los seguros. Los seguros del avión de LATAM, que quedó inoperativo, los seguros de pasajeros y líneas aéreas que tuvieron unas pérdidas económicas tremendas. Entonces, lo importante que es el trabajo de la Fiscalía en, desde mi punto de vista, encontrar la verdad y las responsabilidades del hecho más importante, la muerte de 3 personas. Pudieron haber sido muchas más. Afortunadamente no ocurrió así. Pero, repito, por extensión, lo que ocurre en este caso va a tener una extensión pecuniaria, económica, que, les voy a ser sincero, a mí me parece que es lo que más le importa a estas 2 empresas, tanto a Corpac como a Lima Airport Partners. Pero nuevamente eso es una opinión, yo separo la opinión finalmente de los hechos, y vaya que los hechos me parece haberlos presentado en extensión con claridad. Voy a presentar ahora a mis invitados porque cambiamos de tema y entramos a un tema que preocupa, ha preocupado mucho durante la semana, ha preocupado quizá desde el año 47, 48 y temo que nos va a seguir preocupando por un buen tiempo. Farid Cajat y Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Farid, un placer. Gracias por estar aquí. Doctor, un placer. ¿Cómo se va? Muchas gracias. Déjeme acomodar acá porque había traído todos mis datos, pero me han cambiado un poquito el orden. Por aquí arrancamos. Yo quisiera comenzar contigo, Miguel Ángel. Hay una columna muy interesante que escribiste en el Diario Expreso en el cual cuentas un poco, desde tu punto de vista histórico, cómo han ocurrido los hechos, digamos, desde el inicio. Cómo surge este problema y luego le pediré también a Farid si es que coincide contigo o si es que tiene alguna otra apreciación, por favor. Sí. ¿Cómo surgen un poco? Partiendo, claro, no post-Segunda Guerra Mundial, si te parece, teniendo en cuenta que, claro, anteriormente, más allá de lo que cada pueblo, digamos, no reclama como propio de ser originarios, entiendo que en los últimos casi 2000 años, antes del 48, había estado primero Imperio Romano, Romano de Oriente, Otomano. Sí. Bizancio, el Imperio Otomano. Correcto. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Luego el Imperio Británico y finalmente es con el Imperio Británico. El mandato británico. Okay. Que culmina el 14 de mayo de 1947, 48, mismo día que se declara la independencia del Estado de Israel. Okay. Pero es muy importante, Cristian, que sepamos que primero esto no es un asunto que tenga 2000 años, los mandamientos, Adán y Eva, Isaac, Ismael, no, porque yo no lo veo esto como un asunto religioso. Ese es un asunto que comienza, y hay que decirlo, cuando las Naciones Unidas, luego de mirar todo el escenario que había impactado con el Holocausto judío, ¿no es cierto? Ya después de la Primera Guerra Mundial había habido un avance, ¿no?, por la Declaración Balfour. Llegan a una conclusión. Vamos a formar una comisión que vaya al Medio Oriente, que mire in loco lo que está pasando aquí. En esa comisión, por cierto, fue Arturo García Salazar, eminente canciller de la República, embajador nuestro. Llegan a una conclusión. Hay que dividir el territorio de la Palestina, de la Judea, como quieras, en 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Como las resoluciones son recomendaciones, ¿quién la chapa? La chapa Israel. La resolución del 29 de noviembre del año 47, en mayo Israel se hace Estado por una resolución. Los palestinos no solamente la rechazan, sino que Palestina y el mundo árabe le declara la guerra a Israel. Van y vienen los años, 15 años más, 18 años más, viene la guerra de 1967, una guerra sorpresa por parte de Israel,
toma todo el Sinaí, colapsan los países árabes y entonces luego de ello se emprende toda una, diría yo, una jornada, una travesía del pueblo palestino. Ya se había creado la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, Sí. y mira, después se constituye la Autoridad Nacional de Palestina, llegan a un momento importante que fue los acuerdos de Oslo. Recuerdo. 1993, ahí está Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, el primero, 2 años después, asesinado por un sionista, ¿no es cierto? Es decir, por un extremista israelí extremista. que no quería lo que se avanzaba en una posibilidad de paz con Y Palestina. esa es una regla que vas a ver después. No quieren la paz de uno u otro lado los extremistas. 9 años después, Yasser Arafat murió, algunos dicen envenenado, no se sabe de qué murió en realidad. Ok. Para mí en ese momento se acabaron los interlocutores válidos. Palestina como tal, que siempre había tenido unidad con Yasser Arafat, ¿no es cierto?, termina dividiéndose porque llegan al poder en asambleas legislativas el Hamas. 2007. El 2007, el 2006 gana y el 2007 asume. Entonces, desde ese momento, Palestina es incontrolable por el gobierno de Abu Mazen. O sea, la Cisjordania, donde está el gobierno de Ramallah, al norte, no puede controlar al Hamas, que controla la Franja de Gaza. Yo conozco toda esa zona. Ok. Desde ese momento hemos visto actitudes recalcitrantes y no se ha podido más. En Israel, y con esto acabo, el gobierno de Benjamín Netanyahu, repetidas veces ha sido primer ministro, no ha sido el mejor para justamente generar y promover estas condiciones de paz que hoy hemos visto vulneradas. Farid, por favor, tu punto de vista, si es que coincide, digamos, con esa descripción de hechos. Salvo un tema histórico, pero en general sí. El mandato establecía que el propósito último era permitir la autodeterminación del pueblo del territorio en cuestión. ¿Cuál mandato te refieres? El mandato británico sobre Palestina. Ok. Y el tema es la resolución de partición, no siendo vinculante, pretendía definir sin la anuencia de las partes lo que debía pasar con ese territorio. Okay. Ese era el centro de la objeción. Tienes, perdón que te interrumpa, Farid, continúa, pero mientras le pido si es que puedes poner el mapa justamente de esa resolución de Naciones Unidas, creo que la teníamos de la BBC, José, la de, efectivamente, 47. Y el otro aspecto es que ya había guerra antes de que intervengan los países árabes, solo que entre Israel y los palestinos, y la guerra la perdían los palestinos. Los países árabes intervienen para evitar lo que probablemente ahora sea también una preocupación, el éxodo de 750.000 refugiados palestinos que son forzados a marchar o al exilio o a convertirse en refugiados en lo que ahora son territorios ocupados. Por ejemplo, hay masacres como la de Deir Yassin en 1948 contra palestinos, perpetrada por el grupo Irgun, la base de lo que ahora es el partido Likud, el partido del actual la derecha israelí, sí. Sí. Y lo otro es que este es un ejemplo de los extremos tocándose. Hamas fue promovido en su momento por Israel. Bueno, no era Hamas entonces, era la llamada Asociación Islámica, pero el fundador de la Asociación Islámica, el Sheikh Ahmed Yassin, va a ser luego el fundador de Hamas, porque siguiendo una lógica parecida a la que sigue Estados Unidos en Afganistán, trataba de dividir al movimiento nacional palestino creando una alternativa islamista a los grupos seculares como Al-Fatah manejado por Yasser Arafat. Eso serían mis dos atingencias, pero en general coincido en que hay una ocupación ilegal según el derecho internacional. Los asentamientos que Israel construye en territorios ocupados son también ilegales. El cerco a Gaza es considerado por la ONU un castigo colectivo. Y en materia de derecho internacional humanitario hay violación sistemática del derecho internacional humanitario por ambas partes. Pero la parte más poderosa, que es Israel, es la que ha causado la mayor cantidad de víctimas civiles a lo largo de la historia del conflicto. Ok, Farid, nos has traído un poco ya justamente al presente. Yo quería un poco, claro, antes de venir al presente, que obviamente tenemos que tocarlo, sí, José, ¿lo tenemos o no? Porque, claro, tú me dices que
entran los países árabes, ahí está. Eso es un poquito, ¿no?, lo que planteaba, ¿no?, las Naciones Unidas, ¿no? Un Estado árabe, un Estado, ¿no?, de Israel y Jerusalén, justamente, que también lo destacó en algunas columnas, Sí. Miguel Ángel. Cuando tú me dices que lo que se quería evitar con, digamos, ¿no?, el ataque de países árabes tras la creación del Estado de Israel, era mover a árabes a territorios que, según esta partición, quedaban como parte del Estado árabe palestino, si se quiere, o finalmente sacarlos de toda la región. Bueno, la mayoría se fue de la región, o sea, se fueron, mejor dicho, de la Palestina histórica. Muchos están en Jordania, ahí sí se les concedió ciudadanía. Muchos están en el Líbano, donde nunca se les ha concedido ciudadanía. O sea, la mayoría de los refugiados huyeron de la Palestina histórica. Una minoría se quedó, pero en condición de refugiados en la parte que continuó bajo control árabe. ¿Hubiese sido, mirando las cosas ahora, si se puede hacer ese ejercicio, positivo haber hecho esa división en su momento, Farid? Visto en retrospectiva, sí, ¿no? O sea, yo creo que había argumentos válidos para cuestionar la propuesta, pero visto en retrospectiva, no solo no se creó el Estado palestino, y Israel alega que en parte por responsabilidad de los países árabes, lo cual es cierto, porque ni Egipto ni Jordania, que controlaron lo que quedó de... Correcto, porque de hecho Cisjordania, lo que se conoce, el West Bank, como se conoce en inglés, fue tomado también Fue tomado por Jordania. Por Jordania. O sea, pero claro, eso lo único que prueba es que los palestinos tuvieron más de un victimario, pero no que Israel no sea uno de ellos. Correcto, no, pero trataba de plantear justamente sí. el tema de los países árabes, si es que verdaderamente han sido solidarios con palestinos o no. No, en realidad no. Y cuando los palestinos, por lo menos cuando el liderazgo de Mahmoud Abbas habla de un Estado palestino, solo habla del 22% de la Palestina histórica, o sea, la mitad de lo que Naciones Unidas recomendaba, es lo que aceptarían hoy los palestinos. Contrastado con eso, lo que ofrecía la resolución de partición era bastante más, pero el resultado actual o la situación actual es producto de una situación de hecho, no de derecho. Tal cual. Tú, Farid, has sido muy crítico, efectivamente, con Hamás, ¿no?, con los extremismos de este grupo que maneja la Franja de Gaza. ¿Es un grupo terrorista Hamás, Miguel Ángel? Sin duda alguna. Yo también he sido muy crítico y lo digo todos los días. Sí, claro, está en tus columnas. Grupo terrorista. Ingresar en el territorio de Israel y practicar lo que hemos visto, ¿qué cosa es? Terrorismo. Ahora, Hamás no es el pueblo palestino. Esto es muy importante. Y Hamás es un grupo terrorista, y no solamente porque Estados Unidos lo diga, que ya puede ser importante porque es el hegemón de la tierra, sino por sus prácticas mismas. Entonces, Perdón que te interrumpa, hubo otra aclaración que también escribió Farid. No solamente que Hamás no es Palestina, sino que Hamás no es Gaza. Para hacer la diferencia. Muy bien, y lo dije en mi columna de hoy. No es Gaza. Es más, en la de mañana digo, no se vaya a creer pues que por esta incursión que quiere hacer Israel, que los 2.300.000 habitantes de Gaza son del Hamás, porque no van a discriminar a la hora de entrar. Pero ya hablaremos de eso en un momento. Lo que quiero decir es que las prácticas del Hamás ha llevado a que Israel declare el estado de guerra a Hamás, no a Palestina. Y esto hay que diferenciarlo, porque Palestina como paquete completo en los tiempos de Yasser Arafat sí era pues primero la Organización para la Liberación de Palestina, luego la Autoridad Nacional Palestina y hoy día Estado de Palestina. Pero poniéndose crítico con Israel, uno decía que eso parecería una retórica, no puede decir que claro, yo le declaro la guerra finalmente a Hamás y voy por los líderes de Hamás, pero si en el camino no utilizo esta frase de que lo ha utilizado Farid mucho, este castigo colectivo, finalmente castigo a toda la ciudadanía. Y claro, si es que en el intento de tumbarme y matar, digamos, ¿no?, de responder legítimamente al ataque de Hamás, intentando no terminar con los líderes, pues si también mato civiles es daño colateral. ¿Te parece factible? ¿Es la respuesta correcta de Israel? No, yo acabo de decir, te lo voy a decir lo que digo en mi columna de mañana. Israel tiene legítima defensa, pero la legítima defensa está subordinada al núcleo duro de derechos que el derecho internacional humanitario prescribe. Por tanto,
O sea, Pero entonces, más allá de posición, de no analizar el puede, tema, no es crimen de guerra. Sí, porque en el fondo, si Israel ingresa para buscar a miembros del Hamas y mata población colectiva, está evidentemente yendo en contra de la naturaleza del derecho internacional humanitario. O sea, no solamente basta, perdónenme, con decir 24 horas y ustedes aléjense del espacio donde vamos a ingresar. Aquí hay una exigencia, cuando se habla del núcleo duro de derechos humanos, es que más allá de todo lo que ha pasado, que reprobamos, cualquier acción ulterior inmediata que pueda hacer Israel significará imputación objetiva desde el derecho internacional. Ahorita le doy la palabra a Farid, pero déjame un poco interpelarte porque, claro, ¿no? Nosotros hubiésemos querido conversar también con, por ejemplo, Ariel Segal, quien reconoce, dicho sea paso, ¿no? Interesantemente, digamos, el sesgo que tiene, obviamente, por su identidad judía y de pertenencia a Israel. Claro. ¿Tú reconoces un sesgo similar, Farid, respecto a Palestina? No. No. Para empezar, yo no me considero palestino, yo soy peruano. Ok. No tengo ninguna otra ciudadanía, jamás he buscado otra ciudadanía. En segundo lugar, nada de lo que digo contradice las normas de derecho internacional. No creo, no creo que lo hayas hecho en ningún momento. Y dicho sea de paso, tú invitaste a Segal y no aceptó. Sí, y me parece que un tiempo para callarlo dice, pero ¿por qué? Yo he intentado debatir con representantes de la oposición israelí, no aceptan. Pero me parece válido No en este momento, él tiene una columna, ¿has leído su tiempo para callar? No. Ok, creo que deberías, está buena. Él es un moderado. Correcto, y critica mucho, ha criticado mucho a Benjamín Netanyahu, y me parece claro que en esta situación lo dice entre líneas, obviamente cuestiona todo, y claro, en una situación de ataque a Israel, él reconoce su sesgo y de alguna manera prefiere no salir. Normalmente... Pero solamente le quiero hacer una pregunta, porque tú decías que no tienes nacionalidad. Si el Estado palestino se hubiese creado, ¿tú tienes ascendencia palestina? Sí. Hubieses, digamos, hecho lo que muchos israelíes, judíos, peruanos han hecho, también teniendo la doble nacionalidad con Israel, ¿lo hubieses hecho con Palestina? Nunca me lo planteé, la verdad. Porque nunca ha habido, pero claro, es la pregunta nuevamente hipotética. Si es que hubiese estado ese Estado palestino. Honestamente no. Okay. Yo nací aquí, me he criado aquí, mi vida está en el Perú, no tengo necesidad de otra nacionalidad. Ok. Ahora te quería preguntar a ti, Yo soy el intermedio. De hecho, sí, es el intermedio. Yo soy el intermedio. Sí, me queda claro. Y además como diplomático, ¿no? Como No, pero además yo siempre he creído que el Hamas es un grupo terrorista, se lo he dicho al embajador de Palestina. Pero Farid ha sido muy crítico también y lo ha aclarado, incluso, bastante, digamos, me ha llamado la atención Walid Muakat. ¿Tú reconoces también a Hamas como un grupo terrorista? Las acciones que perpetró son terrorismo sin ninguna duda. Me llama la atención por qué, Walid, no, el pueblo palestino tiene derecho de luchar, no solo... Me llamó la atención, Walid, y también, perdón, tú debes haber visto, Farid, la entrevista que hace, creo que es el embajador de Palestina para la Unión Europea, una entrevista de la BBC, que justamente, digamos, no intenta condenar el ataque de Hamas al pueblo de Israel, siempre bajo la premisa de que hay muchos otros crímenes que ha cometido Israel contra el pueblo palestino. Ese es el punto, ¿no? O sea, sí es lícito decir... La gran mayoría de las víctimas civiles de la violencia han sido palestinos, no israelíes. Definitivamente hay una titular, 70.000, el 82%. Exacto, el comercio hoy día. Correcto, ¿no? Correcto. Y crímenes de esta magnitud se han cometido antes por aliados de Israel, como el Ejército del Sur del Líbano, un ejército mercenario creado por Israel, que Israel llevó a los campamentos de refugiados palestinos. Correcto, Sabra y Shatila en 1982. Y causó más muertes de las que causó Hamas en esta ocasión. Dicho eso, igual, el punto clave es la muerte de civiles. Los civiles nunca son un blanco legítimo de guerra, sean quienes sean. Y en ese sentido yo no tengo doble moral. Condeno las muertes de civiles israelíes perpetradas por Hamas. Solo aclaro que la gran mayoría de muertes de civiles han ocurrido del lado palestino, ocasionadas por Israel, y que quien ocupa territorio ajeno contraviniendo normas de derecho internacional es Israel. Si yo te preguntase, Farid, si es que hiciéramos una encuesta, desgraciadamente hay un tema también, claro, que Israel es una democracia. Yo creo que ya no, pero en todo caso... O en todo caso una democracia hoy día tomada por un autoritarismo que finalmente podría revertirse todavía por lo que democracia todavía queda en ella. En mi punto de vista, no sé si tú coincides con eso. El único tema es que Israel tiene, y lo dicen Amnistía Internacional, Human Rights Watch, un grupo israelí de defensa de los derechos humanos, B'Tselem, Israel tiene leyes distintas dependiendo de la identidad étnica de la persona. Tiene leyes que favorecen sistemáticamente a la mayoría judía
por sobre la minoría palestina. Interesante, ¿no? Porque también es algo que se pierde de vista. Hay 20% de palestinos que tienen ciudadanía israelí. Y además a los palestinos de Cisjordania y de Jerusalén, los de Cisjordania no tienen derecho alguno. Los que viven todavía bajo control si hiciéramos una israelí. encuesta en Israel, ¿tú crees que Israel estuviese la mayoría, un voto gana por mayoría, aceptar el mapa, el plano de 1948 de Naciones Unidas? No, ya no. Ni siquiera los palestinos lo piden. ¿Y por qué crees que ya no? Porque inicialmente sí era. Entonces aquí entro al tema que tú has cuestionado y con razón, el cerco, por ejemplo, a Gaza. Pero ¿cuánta responsabilidad tiene Hamás respecto finalmente de que Netanyahu y los halcones de derecha se hayan apoderado del gobierno al punto de poder, digamos, poner en entredicho la democracia israelí? Se han retroalimentado todo el tiempo. O sea, Hamás y Netanyahu se necesitan. De hecho, no solo es que históricamente apoyaron a la Asociación Islámica, que fue el antecesor de Hamás, sino que el diario israelí Haaretz saca unas declaraciones de Netanyahu a los congresistas de su partido, filtrada aparentemente por uno de esos congresistas, donde dice: si no queremos Estado palestino, hay que apoyar a Hamás. Correcto. Porque Hamás nos permite, uno, dividir el frente interno palestino y dos, decir que no hay interlocutor válido para una negociación. Ok. Entonces, y Hamás, con sus atentados terroristas en Israel propiamente, durante las negociaciones, contribuyó a la radicalización de un sector de la sociedad israelí, claro. Pero mi punto es que en Israel leo Haaretz, Jerusalem Post, y veo efectivamente que hay distintos puntos de vista. Un artículo interesantísimo critica notablemente a Netanyahu y lo corresponsabiliza finalmente de estos atentados. Cosa que yo no veo en Palestina. Déjame ponerte ahora que estás en el medio, porque Farid dice, claro, lo primero que tendría que hacer Israel es justamente terminar con estos crímenes, con estas ocupaciones ilegales y devolverle finalmente la tierra. Yuval Hariri, justamente, Yuval Hariri, efectivamente, escribe una columna muy interesante que dice, claro, mal que bien, con el cerco, ¿no?, con el bloqueo que hizo de Gaza, no le quedó otra que entregarle finalmente a los palestinos, y había una esperanza, tanto así que él menciona que la izquierda israelí quedó en ruinas justamente por haberle dado a Hamás y haber obtenido lo que se ha obtenido en el año 2012, en otros ataques constantes a ciudadanía, al pueblo israelí, y finalmente este último que ha sido el ataque, vamos a decirlo muy entre comillas, más exitoso de Hamás respecto al daño infligido a Israel. Entonces, ¿cómo queda ese tema? Porque no pasa únicamente por devolver los territorios cuando has visto que la consecuencia es justamente lo que se ha visto hace 7 días. Yo tengo una lectura sobre lo que hace el Hamás. Y yo creo que Hamás, en verdad, como las porciones judías recalcitrantes, en verdad que pregona lo mismo que Irán: la extinción del Estado de Israel. Entonces, o cualquier marco de normalización de relaciones que pueda haber un statu quo, digamos, esperado, de vivir en paz israelíes con todo el mundo árabe. En los últimos tiempos, ¿qué cosa hemos visto? Que Israel ha venido normalizando sus relaciones con los países árabes. Mira, el caso de Sudán, el caso de Marruecos. Bueno, que se habla justamente que este ataque tendría también esa... Bueno, es que justamente el objeto del Hamás es cortar cualquier tipo de paz que pueda ir en camino. Entonces, ese objeto del Hamás es precisamente la piedra en el zapato en estos momentos. ¿Por qué crees que Israel decide entonces? Si Hamás es la piedra en el zapato, es el clavo, etcétera, entonces tenemos que ingresar en la franja de Gaza, acabar con el gobierno del Hamás, algo así como hicieron los Estados Unidos con los talibán en Afganistán, para crear otro statu quo, y a partir de allí crear condiciones para negociar el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Los territorios, pues, los territorios ocupados, luego de la guerra de los 6 días, yo siempre lo grafico de esta manera: tú coges unos cuantos dados, los lanzas en la mesa y por eso quedan todos dispersos. Esa dispersión no puede continuar. No es posible que Gaza esté separado de Cisjordania y otras ciudades. ¿Cómo se arregla eso? En una mesa de negociaciones cuyas condiciones no están. Para Israel, mientras Hamás esté al frente, no se va a poder. Por eso que han tomado la decisión, ya hemos comentado su nivel, de ingresar en Gaza, arrancar al Hamás, crear condiciones
para que finalmente Palestina alcance esa primera unidad, haya un interlocutor válido que no tienen. Abu Mazen no está en esas condiciones. Y en Israel, tú decías que no hay democracia. Pero ¿cómo hace eso sin crímenes de guerra, No, Miguel Ángel? es que justamente aquí hay dos cosas: el poder mundial y el derecho internacional. El derecho internacional en su momento va a tener que subordinarse al poder mundial cuando se creen condiciones. ¿Pero cuál para derecho que- internacional? Perdón que te interrumpa. Tú has hablado que del justamente- veto. Naciones Unidas ha fracasado completamente. Bueno. Tiene varias resoluciones contra las invasiones de terreno y nadie hace absolutamente Lo que te nada. quiero es, por esa misma razón, el derecho internacional es una consecuencia. Primero hay que crear statu quo. Ok. Si el statu quo se crea, entonces se van a poder Farid. sentar en una mesa. Correcto. El caso de Israel, Déjame- tú decías que no había democracia. Yo no creo. Yo sí creo que hay democracia. Pero, por eso, claro, pero- pero la democracia que hay en Israel es Déjame una darle el tiempo a Farid, que le por favor. está permitiendo Ok, bueno, Miguel Ángel, a déjamelo a Farid. los Ya, Ok. el- que están en contra Farid. lograr el cometido. Ok, Farid, Bueno, por favor. decía lo de Human Rights Watch, B'Tselem y Amnistía Internacional llaman apartheid al sistema creado por Israel en territorios palestinos en general, porque hay un sistema de legislación que discrimina con base en la etnicidad para favorecer a un grupo étnico por sobre otro. Sobre el tema de Hamas, Israel no ha entrado a Gaza para crear las condiciones para una negociación, porque esta coalición de gobierno, que tiene un ministro que el anterior jefe de gobierno israelí, Yair Sí. Lapid, llama un criminal violento, con 8 condenas, el ministro de Policía, este gobierno se Que constituyó... dicho ese paso no le ha dado el apoyo a este gobierno de unión, ¿no? Lapid no, por Correcto, eso, porque correcto. no quiere formar parte de un gobierno en que A lo que estén- voy es que hay todavía Sí, figuras, sí. ¿no? Sí, Lapid tiene, Correcto. en mi opinión, una imagen distinta Correcto. del resto del liderazgo político israelí. Pero esta coalición de gobierno se formó sobre la base de 2 temas fundamentales en torno a los palestinos. Jamás habrá un Estado palestino y, peor aún, vamos a anexar los territorios ocupados. No los llaman ocupados, pero bueno, los quieren anexar. Entonces no han entrado a Gaza porque quieran crear condiciones para una negociación. En segundo lugar, han entrado a Gaza con una mentalidad similar a la de Hamás. Hamás alega cosas como la siguiente: ¿quién eligió un gobierno como el actual, que está formado por partidos que, como el Likud, han participado de masacre de civiles palestinos incluso desde antes de ser el Likud, cuando eran el Irgun, y antes de que existiera un Estado israelí? Los ciudadanos israelíes lo eligieron. Y esos ciudadanos sirven en el ejército. Jamás dice, por ende, son blanco legítimo. Esa es una mentalidad criminal que maneja Hamás. Pero es la mentalidad con la que Israel ha entrado a Gaza. El presidente de Israel... Claro, el jefe de gobierno es el primer ministro, pero el presidente, que en teoría es un moderado, Ha dicho una barbaridad. dice, es la nación entera la responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no sabían. Podrían haberse sublevado contra Pero Hamás. tú sabes que todo Israel no piensa así, Farid. Ya, No, pero no lo piensan los gobernantes. Correcto, Lo piensan los correcto. gobernantes. Y el ministro de Energía dice que no va a entrar electricidad, combustible, alimentos o agua a Gaza mientras Hamás no libere a los rehenes en su poder. O sea, como Hamás tomó de rehén a 150 ciudadanos israelíes, Israel siente que tiene derecho a tomar como rehén a 2.300.000 palestinos. Correcto. Que son los que están pagando las consecuencias. Les pide abandonar 1.100.000 personas, ciudad de Gaza, en medio de la guerra, porque no es que haya corredores humanitarios en donde haya cese al fuego, y les pide que durante los bombardeos se evacúen, mientras se destruyen ya cerca de 10.000, entre destruidas y afectadas, 10.000 viviendas, para que vayan a un lugar donde no hay carpas, Me no hay queda clarísimo. alimentos. Es una locura. Solamente quiero terminar con una pregunta a ti, Farid. ¿Tú crees que los líderes de Hamás valoran la vida de un palestino como el líder de Israel, la vida de un israelí? Bueno, me queda claro que los líderes de Israel nunca valoraron la vida de los palestinos. Antes de contestar sobre Hamás, Ok. mataron, por ejemplo, Me queda entre claro. 2000 y 2017, casi 5.000 palestinos fuera del contexto de un conflicto armado, Válido. según Amnistía Internacional, 1.800 aproximadamente niños. Nadie ha ido preso por ninguna de esas muertes. Ok. Si Hamás valora la vida de los civiles palestinos, probablemente no.
Yo quiero terminar porque la situación es complicada, pero hay una columna, ¿no? Y los invito a leerla, está en El Comercio, es Lalo Zizek, filósofo y escritor, y termina: podemos y debemos apoyar incondicionalmente el derecho de Israel a defenderse de los ataques terroristas, pero también debemos solidarizarnos incondicionalmente con las condiciones verdaderamente desesperadas que enfrentan los palestinos en Gaza y los territorios ocupados. Aquellos que piensan que hay una contradicción en esta posición son los que efectivamente están bloqueando una solución. Farid Cajat, muchísimas gracias. Miguel Ángel, un placer. Una Gracias. palabra final. Decirte que yo no creo que Israel vaya a generar un statu quo de ocupación permanente. No estamos en los años 40. Ojalá. Vamos a ver. Cuidado con eso. Vamos a ver ese tema. Venimos con el final. No se muevan. Gracias. Gracias, señores. Gracias. Uno necesita una... Bien, llegamos al final de Sin Medias Tintas. Estamos con la gente de Latina Deportes. Un resultado... Alan, ¿no? Pero hay que levantarse, ¿no? No perder finalmente el ánimo, aunque claro, ¿no? Lo que se ha jugado hasta ahora no genera mayor expectativa. Dime tú, Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Hola, Cristian, un abrazo fuerte para ti. Sí, no se jugó bien en Chile, en Santiago. Chile nos pasó por encima, nos hizo más chiquito de lo normal. Nos hizo muy chiquitos, nos pasó por encima un tractor, el equipo chileno, no siendo Chile el mejor Chile de esta época, pero nos ganó y nos ganó bien. Lo que hizo en la cancha lo plasmó en el resultado. De verdad que Chile fue muy superior a Perú y nos duele mucho, pero al jugador le encanta tener revanchas cortas, porque imagínate si hubiese sido el último partido y esperar hasta noviembre. Okay. Así que hay una revancha y al jugador le gusta tener revancha cercana, así que por ahí el martes, quién sabe, esto se llama fútbol, cualquier cosa puede pasar. Expectativas. Nada, los dejo. Un abrazo, Alan, saludos a todos. Cuídate, un abrazo, Cristian, gracias, chao, chao. Listo, señores, así arrancamos Latina Deportes, la polémica.